Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que están sintonizando a través de KW Continente, la verdad por encima de todo, a nivel nacional. Estamos también en todas las redes sociales, y como siempre estamos con mi primo querido Eduardo Castillero Lange. Se retiró. Tu primo querido se retiró, así que yo voy a tomar el puesto de tu otro primo querido para presentarme. Así es. ¿Verdad? Así que, señores, bienvenidos. Hoy, 11 de febrero 2025, martes, deseándoles a todos que tengan pues una excelente día. Y bienvenidos a Trocha Abierta. Aquí hablamos sin pelos en la lengua y usted sabe que este es el programa número 1 a nivel nacional. También está el presidencial de Agustín Sosa Peñalba. Buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente, y este es su programa Trocha Abierta, dándoles gracias a Dios. Aquí estamos de nuevo con vida, echando para adelante con todo. Presidente en el 2084. El licenciado Mélito González Rodríguez. Saludos a todos desde Chitré para los multiversos. Viva Mulino y viva Trump. A su padre. ¡Uy! Esto, yo estoy de acuerdo con Mélito, 200%. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo, que hoy les presenta aquí al invitado Alejandro Pérez Saldaña. Hay mal sonido. Muy buenos días. Contento de volver a Trocha Abierta después de un tiempo fuera de circulación. Cierra tu micrófono, Alfonso, cierra tu micrófono. Se está oyendo bien, oye. Tuve dos cirugías. El sábado tuve una cirugía dental, me sacaron la muela al juicio y estoy muy contento de volver a la frega. Bueno, este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo, le dice bienvenido, Alejandro. Bueno, cuéntame qué está pasando con Martinelli, Alejandro. Bueno, están pasando muchas cosas. La primera es que ha desarrollado una hernia hiatal inmensa que lo está afectando y que por esa razón ha pedido atención médica. Esa atención médica tiene que ser quirúrgica. Y entonces estamos en ese tema de que él ha solicitado un salvoconducto humanitario para que lo atiendan médicamente en uno de los hospitales de Panamá. Aló, no escucho. ¿Posibilidades tiene Martinelli de salir ya de la embajada, que le den casa por cárcel o qué sé yo, otra medida que no se haga? Bueno, lo que está en trámite son dos demandas de inconstitucionalidad. Eran tres, pero la magistrada María Eugenia López Arias, como siempre, todo lo que le cae en la mano, y le cae casi todo a ella. Qué suerte ella que cuando hace el sorteo todo lo de Martinelli le cae en la mano a ella. Rechazó una demanda de inconstitucionalidad, pero esa demanda de inconstitucionalidad era contra la sentencia de Aloysia Martínez. Y hay una segunda demanda de inconstitucionalidad que es contra la indagatoria de Ricardo Martinelli, todas con el mismo efecto, todas violatorias del principio de especialidad. Esas están en trámite. Ambas se demoraron. La primera, María Eugenia, se demoró un tiempo enorme para ser rechazada. Ni siquiera fue admitida. La admisión es una formalidad, pero para María Eugenia López, todo lo que viene de Martinelli debe ser rechazado. Y ahora, pues, fue admitida la segunda contra la orden de indagatoria en el caso New Business, dictada por el Ministerio Público.
y bueno, tampoco se le ha dado trámite. Bueno, fue admitida y lo que después de los alegatos, lo que se espera es que en 20 días el magistrado ponente la haga circular y todavía eso no ha pasado. Estamos esperando que la haga circular y se decida, pues. ¿Qué tan Eso es lo que cabe. Martinelli no quiere ni rebaja de pena, ni indulto, ni nada. Él quiere que se haga justicia y la única forma de hacer justicia es surtir los procesos que corresponden. En este caso, el proceso de inconstitucionalidad, que es lo único que cabe después de una sentencia condenatoria que la sala penal de la Corte no quiso casar, ni siquiera admitió la casación, por supuesto, bajo la ponencia de María Eugenia López. Así que estamos en esta situación esperando que se le haga justicia al hombre. ¿Qué tan, Pero los recursos están ahí en la Corte, los recursos están en la Corte. ¿Qué están esperando ustedes del presidente Molina? Molino dijo que él vio por televisión todo el caso New Business, vio las arbitrariedades, vio la falta de justicia, vio las pruebas sembradas y que a él no le cabía la menor duda de que este era un proceso penal chimbo. Después dijo que Ricardo Martinelli de Rocal iba a gobernar con él desde el primer día, ¿ok? Y desde entonces estamos esperando pues que Molino se incorpore al movimiento que quiere justicia en nuestro país. Y bueno, todavía no lo ha hecho. Eso no significa que no lo vaya a hacer. ¿Y cómo se hace justicia? Bueno, en un sistema presidencialista, como un sistema monárquico, el presidente manda y el rey manda. Así Una pregunta, Alejandro. ¿Qué tan viable es el hecho de que Martinelli esté asilado, porque él tiene la condición de asilado, y le den el salvoconducto en un momento dado para que vaya a hacerse su cirugía o lo que tenga que hacerse en un hospital privado de aquí de la ciudad de Panamá? En el momento en que esa operación finalice y todo salga bien, él tiene que regresar automáticamente nuevamente a la embajada de Nicaragua, o en ese proceso ustedes sí, quieren. él tiene que volver a la embajada de Nicaragua. Él tiene que volver a la embajada de Nicaragua. O sea que el salvoconducto es humanitario para atención médica. O sea, que ese salvoconducto humanitario, entonces la justicia no lo puede tocar, no puede llegar la policía, no lo puede arrestar, nada. No lo puede tocar, no. Ok, interesante. Ahora la pregunta es, Alejandro, pero yo no sé si es verdad o mentira, pero el tema es que yo veo que el presidente no le ha dado respuesta a la solicitud ese del tema humanitario, porque veo que no se ha dado respuesta, por lo menos no lo he visto en los medios. Bueno, eso está en trámite. Eso está en trámite y me imagino que en su oportunidad dará respuesta. Ricardo Martinelli, esa hernia y a tal, que él mismo se tomó una fotografía y la enseñó, es descuidado, es descuidado. Dicen que esas hernias se tuercen y puede causarle algunos efectos graves para su salud. Pero ahora mismo él no está en una situación de vida o muerte, está en una situación de peligro. Y nosotros tampoco le vamos a decir al presidente de la República que acelere la marcha de esta petición, porque ¿quién manda a un presidente? Nadie. El salvoconducto para eso es en manos del presidente o eso está en manos de la Corte. De la Corte. El salvoconducto lo da la Cancillería. Para el tema de la operación. Ya eso, mire, ya por la situación procesal penal, ya el órgano judicial no tiene que ver con Martinelli. Recuerden que él fue condenado.
y las condenas se surten a través del sistema penitenciario panameño. Así que esta es la situación. Pero la pregunta, ¿en manos de quién entonces está ese salvoconducto Ya humanitario? lo contesté, en la Cancillería, Okay. en la Cancillería, está en manos de la Cancillería, está en el órgano ejecutivo. Pero eso no debió, pienso que no debió haber demorado o tener un curso tan largo, sabiendo que no es de riesgo peligroso, pero se puede convertir como para que el amigo del presidente le dé a los conductos del presidente, ¿no? Bueno, sí es de riesgo peligroso, pero no es de vida o muerte. Correcto, pero digo, Pero sí es de riesgo peligroso. yo tengo un amigo que independientemente yo trato de acelerar ese proceso porque es un tema que se puede llegar al punto que tú acabas de decir final. Sí. ¿Me entiendes? Yo pienso que no debe darle tanta vuelta a un tema humanitario porque yo no creo que va a venir el comando militar sí, que está paralelo a la Fuerza Armada estadounidense a llevarse a Martinelli para liberarlo. No creo. Yo, ese no lo había oído, ese no lo había oído. Esta está buena. Yo pienso que el presidente tiene sus tiempos. No son los tiempos de uno. O sea, si yo fuera A lo mejor está preocupado por la llamada telefónica. Le ha dado prioridad a eso. si yo fuera presidente, yo ya tuviera Martinelli de vuelta a la embajada nicaragüense, ¿no? Pero yo no soy el presidente y el presidente es uno y él es el que sabe sus tiempos, él es el que sabe sus motivaciones, él es el que sabe el tema de, siempre ha dicho que es amigo de Martinelli y él sabe que el amigo necesita una cirugía y bueno, todo, yo pienso que en un sistema presidencialista todo queda en manos del presidente de la República, sobre todo en este caso que ya la República de Nicaragua ya calificó el delito de Martinelli como un delito político y por eso le dio asilo. ¿Me explico? Entonces, aunado al hecho de que son amigos, aunado al hecho de que el poder del presidente en la República de Panamá es enorme y aunado, más aún, dada la condición de asilado político y la condición de delito político calificado por Nicaragua, yo creo que todos esos elementos deberían contribuir a que se le dé una rápida respuesta a Ricardo Martinelli. Mira, Alejandro, una opinión muy personal y disculpa que difiera en lo que voy a decir. Uno, esto es tan fácil como que el señor presidente Molino agarre el teléfono. Oiga, señor Martínez Hacha, por favor, firme el salvoconducto. Y ya. Esto es cuestión de solucionarse en 2 horas, ¿ok? Y tú lo sabes. Ahora, 2, aquí sí quiero diferir de ti, perdóname, pero viniendo de Nicaragua, yo no daría pie con bola al comentario ese que hizo de que yo prefiero 1000 veces que nosotros los panameños y que ustedes, que son un grupo de juristas que defienden a Martinelli, puedan tener la capacidad de decir que sí, que el juicio es político, que se cambió a... Pero perdóname, pero yo no aceptaría que Nicaragua venga a decir que todo esto es político. De Nicaragua, menos. De ti, de todos los juristas, lo puedo aceptar, porque son los que están en el día a día, en el day by day con Martinelli, viendo cómo se soluciona y se esclarece todo lo que haya pasado con el señor Ricardo Martinelli. Pero viniendo de Nicaragua, perdóname, pero es como oír llover un día más. Bueno, mira, nosotros siempre hemos dicho que Martinelli quiere justicia. Nosotros siempre hemos dicho que Martinelli cree y quiere que se respete el Estado de Derecho. Panamá es signatario de varias convenciones y tratados sobre asilo. Y estas convenciones que han sido ratificadas por la Asamblea Nacional de Panamá en diferentes épocas, señala con mucha claridad que la ley aplicable
en los casos de asilo es la que dictamina el país asilante. El país asilante es el que califica el delito de político o no político. Y en este caso, si nosotros somos respetuosos de las leyes, si nosotros creemos en el Estado de Derecho, nosotros tenemos que creer en los tratados y convenios internacionales que suscribe la República de Panamá. El artículo 4 de la Constitución dice: Panamá acatará las normas de derecho internacional. Y además de eso, estos tratados van a la Asamblea y se convierten en ley de la República. Y para los funcionarios públicos, las leyes son de estricto y obligatorio cumplimiento. Se deriva del artículo 18 de la Constitución Política, que dice, establece el principio de estricta legalidad, que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que dice la ley. Entonces, nosotros sabemos que es un delito político, pero nosotros, los abogados Martinelli, a pesar de eso, nosotros no podemos hacer la calificación del delito cuando una persona solicita asilo en una embajada. Esa calificación la hace el país asilante. Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, nosotros tenemos 10 años denunciando esta patraña en donde se judicializó la persecución política que inició en agosto del 2014 Juan Carlos Varela. Que cuando llegó Nito Cortizo a la presidencia pensamos que esto iba a cambiar y él siguió con el mismo libro. Al punto, para que sepan que se lo voy a divulgar ahora por primera vez, que había un plan de parte de Nito Cortizo, Gaby Carrizo y el ministro Pino de Seguridad Pública de sacar a la fuerza a Ricardo Martinelli de la Embajada de Nicaragua. Nosotros tenemos el plan en blanco y negro de cómo querían hacerlo. Ellos hicieron un ensayo. Yo no sé si usted recuerda que en algún momento las dos abogadas que forman parte del equipo de Ricardo Martinelli denunciaron a unos miembros de la Policía Nacional que estaban merodeando subrepticiamente en la Embajada de Nicaragua, y es que ellos estaban midiendo el lugar de acceso para sacarlo a la fuerza. ¿Qué fue lo que impidió que esto no se diera? Primero, el encontronazo que tuvieron esos policías con las dos abogadas, y segundo, a los 2 días, en Ecuador, el presidente Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas sacar a la fuerza al vicepresidente Glass, que se encontraba asilado en la Embajada de Nicaragua, y lo sacaron a las fuerzas violando todos los tratados internacionales sobre el derecho de asilo. Entonces, ni siquiera las potencias como Inglaterra y Estados Unidos se atrevieron a hacerlo en el caso Assange, que estaba en la Embajada de Ecuador en Londres por muchos años, 7 años. Entonces, Gaby Carrizo, Nito Cortizo y el ministro Pino de Seguridad Pública siguieron el librito de la persecución política. Y nosotros sinceramente pensamos que después de 10 años de persecución esto iba a cesar con la asunción del poder de José Raúl Mulino a la presidencia de la República. Pero bueno, ya Martinelli tiene 1 año en la embajada asilado y en realidad aquí no se ha hecho justicia. En ningún sentido de la palabra se ha hecho justicia. En los últimos 5 años del gobierno PRD se robaron todo. Se robaron incluso la plata que dio la mina de más de 500 millones de dólares que supuestamente iba para una cuenta bancaria en reserva. Para el Estado panameño se lo robaron, se han robado todo. Y aquí esos maleantes, esos delincuentes, ninguno está preso. Ninguno está preso. Y ya han transcurrido 7 meses de gobierno de Raúl Mulino. Entonces, este es un problema de que si queremos justicia, queremos un Estado de Derecho, porque si es así, Martinelli se somete a cualquier juicio donde haya justicia y Estado de Derecho,
porque nosotros estamos seguros que va a salir inocente, como ocurrió en las 2 audiencias de pinchazos. Se tuvo que hacer 2 audiencias para salir inocente. Bueno, Martinelli está dispuesto a hacer 10 audiencias para demostrar su inocencia. Y este proceso, a partir del 18 de junio del 2018, está totalmente contaminado y envenenado por la violación flagrante al principio de especialidad. Toda persona que es extraditada de un país tiene una protección, y en el caso de Panamá tiene una protección consignada en el artículo 8 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y Panamá de 1904. Ese tratado dice que cuando tú extraditas a un nacional panameño a Panamá, esa persona solamente puede ser juzgada en Panamá por los delitos por los cuales fue requerido. ¿Cuáles fueron los delitos requeridos? Peculado, que nunca existió; peculado de uso, que nunca existió; pinchazos y seguimiento ilegal. Esos fueron los 4 delitos. Por ningún lado se habló del caso Neubisis, por ningún lado se habló del caso de Brecht, nada de eso se habló. Entonces, viene Ricardo Martinelli aquí y dice que en octubre del 2019 él pierde el derecho al principio de especialidad porque él viajó a República Dominicana. Y eso no es lo que dice el tratado. El tratado dice, tú pierdes el derecho al principio de especialidad si lo renuncias, que nunca ha pasado, o si vuelves al país que te extrajo. República Dominicana nunca extrajo a Ricardo Martinelli, fue a los Estados Unidos y no ha vuelto, ni siquiera tiene visa. Entonces, estas cosas yo las explico porque tengo un problema de justicia, ¿ok? Y desafortunadamente los únicos que han visto la justicia es el gobierno de la República de Nicaragua, que calificó de político el proceso contra Ricardo Martinelli. Una pregunta, y el presidente de la Alejandro. República, que siguió por televisión todo el juicio de Editorial Panamá América denominado New Business, él mismo dijo que este proceso era injusto y que la condena era injusta. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros nos damos cuenta que estamos ciertamente ante un proceso político, pero la declaración de delito político no la puede dar los abogados ni el presidente de la República, la tiene que dar el país asilante, y la República de Nicaragua ya lo hizo. La pregunta, Alejandro, ¿de cuándo no hay justicia en el país entonces? ¿Cuándo ha habido justicia y cuándo no ha habido justicia? Porque aquí, de lo que podemos entender... Bueno, no, de verdad tienes razón. Que no hay justicia para nadie. Mira, aquí hay justicia para el más pendejo y aquí se amarran los poderes para joder a otro, porque así se manejan los poderes arriba. Me toca joder. Entonces, cuando viene la segunda vuelta, entonces se le va a comenzar a joder a Varela y se va a joder a Nito Cortizo. Después viene y se le jode nuevamente al equipo de Martín. Entonces, aquí, al final de cuentas, aquí los pendejos son los que pagan la injusticia que hay aquí en este país. Mira, en estos días. Alejandro, nada más para aclararle a Alejandro, sí, para aclararle a Ricardo, porque la pregunta, el comentario, ok, pero el que califica, el que estaba esperando que terminara, lo dijiste al final, pero el que califica si es político para dar el asilo es el país que va a dar el asilo. Si él considera que es político, el asilo pero para que quede claro, o sea, que el que le correspondía en todo caso declararlo político para poder dar el asilo era el país, era precisamente Nicaragua. Pero ¿qué te opinas? Recordación eso mismo, Melito, de acuerdo a lo que es un país dictatorial y de una línea socialista. Pero de acuerdo que tú eres antisocialista. Sí, eso es que por eso fue que yo dije que yo respetaba las decisiones en un momento dado de los juristas de Martinelli, pero que yo no podía aceptar los comentarios de un país en que no respeta los derechos humanos en su propio país. En un país en donde el presidente es autoritario y la esposa es otra autoritaria, en donde no existe ni ley ni orden en ese país. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, Alejandro. ¿Qué tan factible puede ser? ¿Qué tan factible puede ser, hipotéticamente, que Ricardo Martinelli decida, bueno, ¿sabes qué?
voy a salir de la embajada y, ok, voy a entregarme. Y se va y no sé, a Renacer, a una cárcel. Y dentro de ese escenario se le pueda conseguir en un momento dado, ahí se le podrá conseguir entonces casa por cárcel y que él pueda terminar y que ustedes sigan con las investigaciones y lleguen a hacer lo que tengan que hacer, pero que el señor esté en su casa, en su área, en su comodidad, con sus hijos, su esposa, con, no sé, digo, estoy pensando en voz alta, que de repente él diga, ¿y sabes qué? Yo soy un berraco, yo me voy a entregar. Y ahí entonces vemos que puede hacer legalmente y judicialmente para que él termine casa por cárcel hasta que se resuelva esto que Mira, está, que mira, para mí es una Martinelli, tragicomedia de esta vaina de Martinelli, ¿no? mira, Martinelli no está buscando comodidad para él. Martinelli es un hombre inmensamente rico. Martinelli no le falta nada en su vida. Martinelli tuvo un año preso en los Estados Unidos como un criminal común. Ese caso lo ganó. Martinelli estuvo preso en Panamá en Renacer como otro criminal común. No le dejaban ni que sus abogados entraran a conversar con él. Le metieron culebras, chinches, garrapatas. Lo trataron mal. No podía tener contacto con los otros detenidos. No podía ir a la misa que se da todos los domingos en Renacer. Martinelli ganó esos dos casos y Martinelli no tiene la menor duda que va a ganar este caso. Pero ¿por qué tiene que ganarlo en situación de comodidad y de ventaja cuando él lo que quiere es justicia, él no quiere comodidad? Él tomó la decisión, y yo creo que él lo ha explicado, y si no lo ha explicado, lo voy a explicar a ustedes. Nosotros, desde Varela, tenemos gente en el Consejo de Seguridad, gente amiga. Nosotros tenemos la información, y ya lo dije antes, incluso por escrito, del plan operativo para extraer a Ricardo Martinelli. El plan era sacarlo de la embajada, llevarlo a la Mega Joya y crear un incidente adentro con unos delincuentes y matarlo. Y matarlo. Por eso él se mete en la embajada de Nicaragua. Y ciertamente nosotros ya tenemos toda la información sobre quién lo iba a hacer. Nito Cortizo, Gaby Carrizo y el ministro Pino de Seguridad Pública. Ellos lo querían matar. Entonces nosotros, frente a esa información suministrada por gente de la propia institución policial, nosotros decidimos que él debía resguardar su vida y definitivamente tomó la opción, y la opción más cerca para él fue la Embajada de Nicaragua, que lo acogió y que nosotros siempre vamos a estar agradecidos de esa acogida, sean quienes sean. Le salvaron la vida. Entonces, este es un problema durante el gobierno de Nito Cortizo, este era un problema de vida o muerte. Entonces, él tuvo que asilarse en la Embajada de Nicaragua. Y él sabe perfectamente, y sabemos nosotros los abogados, de que si él tiene un juicio justo, la sentencia va a ser absolutoria. Porque el propio fiscal de la acusación trajo un testigo perito que analizó la plata, y el mismo testigo perito, un subcomisionado de policía, dijo que Martinelli en esa negociación había puesto plata en su bolsillo. Solamente con eso se derrumba la patraña que orquestó Juan Carlos Varela a través de un diputado en la Asamblea, por Iván Arrocha, diciendo que la plata que puso Martinelli era de una coima de un contrato de obras públicas. Entonces, como nosotros sabemos eso, y como nosotros sabemos que tú no puedes ir a un juicio sin interrogar a los testigos, y eso fue lo que pasó. Ninguno de los testigos fueron controvertidos, fueron contrainterrogados. Es más, uno que tenía impedimento de salida al país
se encontraba en Miami disfrutando de unas vacaciones, porque por supuesto el fiscal de la causa estaba metida en esta conspiración y estaba paseando en Miami, Henry Mizrachi. Entonces, nosotros sabemos que si hay justicia, si hay Estado de Derecho, si hay un juicio justo, Martinelli va a salir. Y si eso nos va a tomar 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, él va a salir. ¿Por qué? Porque el que sabe de la historia sabe que por aquí ya pasamos. Y por aquí ya pasamos con el caso del asesinato de José Antonio Ramón Cantera. Los que conocen la historia saben perfectamente que el vicepresidente José Ramón Guisado no tuvo nada que ver con el asesinato del presidente Ramón Cantera. Sin embargo, fue defenestrado porque la oligarquía quería a Ricardo Alberto Arias Espinosa como era el segundo vicepresidente, lo quería como presidente. Y a José Ramón Guisado le metieron 7, pagó 7 años en la cárcel hasta que se descubrió, entre comillas, su inocencia y salió de la cárcel. Eso pasa en Panamá. Ya pasó en Panamá. Ahora, Alejandro, ¿qué motiva en un momento dado a Gaby, a estos personajes que no quiero ni mencionar el nombre porque de verdad la lengua se me... Ellos querían tumbar a Martinelli para que no corriera y lo lograron. Pero se dieron cuenta que Martinelli tenía tanta fuerza política que a quien señalara a Martinelli iba a ser presidente de la República. Y eso sucedió. Hoy José Raúl Mulino es presidente de la República por el apoyo que le dio Ricardo Martinelli. Eso no hay duda de eso. Mulino no tenía los votos para ser presidente, se lo puso Martinelli. Y por eso nosotros inventamos el eslogan Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli. Ellos se dieron cuenta de que en actividad política, aunque fuera en la embajada, Martinelli le hacía daño, iban a perder si no lo sacaban del camino, eliminándolo. Y eso fue lo que pasó. Lo tumbaron, sí, lo tumbaron en el Tribunal Electoral, lo tumbaron en la Corte, sí, y dejó de ser candidato presidencial. Pero aún así tenía el poder político para poner un presidente y lo puso. Y ahí está José Raúl Mulino. Y no estaban equivocados, pero no lo pudieron matar porque nosotros fuimos mucho más inteligentes que ellos. Y por eso Ricardo Martinelli está en la embajada de Nicaragua. Mérito. Sí. Sí, es que quería aclararle a Agustín y a Ricardo. O sea, la situación de Nicaragua interna de ellos es un problema interno, ¿no? Digamos que ellos todavía están dentro del engranaje o el concierto de naciones de la OEA y todo lo demás. Si se toma una decisión unilateral por parte de Nicaragua de recibir en asilo a Martinelli, el Estado panameño no puede violar esa decisión porque estaría violando normas internacionales. O sea que independientemente del sentir, mira, el caso de Nito, él dijo que no aceptaba, no iba a dar salvoconducto porque consideraba que eso no era político, ¿no? Pero una cosa es lo que piensa el país original y otra cosa es lo que piensa el país que da el asilo, pero el derecho internacional, el país que da el asilo se lo da porque lo considera político. Entonces una cosa es las situaciones que se dan de facto y otra cosa es lo que yo quisiera que se cumpliera la norma internacional, pero quiero dejarlo así claro porque independientemente de lo que yo piense y sienta respecto a Nicaragua, Panamá no puede violar ese asilo. O sea, si ellos entran a sacarlo, estarían violando el derecho internacional. ¿Me explico? Entonces, ojo, yo nunca dije que yo no estoy de acuerdo con ese show que querían montar estos personajes en sacarlo a la fuerza. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso. En lo absoluto. Si a él le tienen que respetar el asilo, o sea, eso es la palabra, el asilo, y lo tiene que respetar el gobierno en el momento dado, que creo que fue cuando estuvo Cortizo, ¿verdad? Eso sí, o sea, ahí no hay discusión alguna. Por supuesto que eso tenía que respetarse. Y yo hubiera, por supuesto, nunca hubiera aceptado ese tipo de
de acción de sacar a Martinelli a la fuerza, porque probablemente hubiera sido la única manera en que ellos hubieran podido quitar a Martinelli que estaba al frente. Yo lo que estoy hablando es que me parece muy raro, completamente dos cosas diferentes, es que se hable de derechos humanos cuando ellos no respetan los derechos humanos. Eso es lo único que yo dije. Yo no estoy de acuerdo en que hayan sacado a Martinelli a la fuerza, ni tampoco estoy de acuerdo con esa lógica que tienen que hacer. Yo sí creo que es bueno comentarle una conversación que yo tuve con un dirigente sandinista, precisamente hablando del tema de la oposición en Nicaragua, y me decía él con mucha claridad, me decía, fíjese, licenciado Pérez, nosotros tuvimos 30 años de dictadura somocista, se nos violaban todos los derechos, mataban, encarcelaban, hacían de todo. Y nosotros como nicaragüenses nos tomamos la tarea con el líder, el apellido era Fonseca, de organizarnos, ¿ok? De la única forma que podíamos tumbar una dictadura militarmente, y creamos el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y con las armas en la mano nos libramos de toda esa dictadura que impedía las libertades públicas, que encarcelaba injustamente, que mataba, asesinaba y exilaba. Y él me decía, los opositores del gobierno sandinista deberían hacer lo mismo. Nosotros nos organizamos. Deberían hacer lo mismo. Entonces, cuando tú tienes un gobierno supuestamente tirano, tú tienes que organizarte para sacarlo. Y yo creo que eso es lo que esperan los sandinistas. Los sandinistas esperan irse del gobierno a punta de bala. Y eso no ha ocurrido. Porque nadie quiere arriesgar nada. Sin embargo, esta gente sí arriesgó vidas. Hay mucha gente que murió durante la revolución sandinista. Y ellos decían, ese era el precio que teníamos que estar dispuestos a pagar. Entonces, ese es el camino para la oposición en cualquier parte del mundo, incluso la oposición donde no hay libertad, la oposición donde no hay Estado de Derecho, la oposición donde hay persecución. El camino es ese. Y ese camino lo señalaron los propios sandinistas. Entonces, ¿qué esperan los sandinistas? Que lo tumben a ellos de la misma forma que ellos tumbaron a la dictadura somocista. Pero no hay en Nicaragua ahora nadie que está dispuesto a hacer el sacrificio fundamental de dar la vida. En Panamá lo hubo, si no lo saben. En Panamá tuvimos gente dispuesta a acabar con la dictadura militar. ¿Ok? La familia González Santizo, de 7 murieron 5 asesinados. El padrón o Encarnación González Arrizo fue tirado desde un helicóptero en alta mar. En Panamá tuvieron los hermanos Narciso Chicho Cubas, que se enfrentaron a la dictadura y los asesinaron. Y después da un rosario de muertos que agarraron las armas para acabar con la dictadura militar. Solamente en un enfrentamiento en Piedra Candela, y yo era miembro de ese partido en esa época, en Piedra Candela, murieron 32 panameñistas peleando contra la dictadura militar. ¿Y usted sabe quién hizo que se volteara en ese combate el destino de la dictadura en Panamá? Ahí habían helicópteros norteamericanos disparando contra el grupo de panameñistas que fueron y asaltaron un cuartel de policía y después atacaron los camiones de la policía, de la Guardia Nacional de la época. Entonces, esa es la historia. Esa es la historia. Cuando tú estás dispuesto a dar tu vida, como lo han dado mucha gente, y el hombre que más dio se llama Floyd Britton, que no habían pasado 24 horas del golpe militar de Omar Torrijos y fue
detenido en su propia casa y lo asesinaron a palos en la isla de Coiba. Entonces, cuando tú hablas de sacrificios frente a una dictadura o tú hablas de sacrificios frente a un gobierno que abusa de los derechos humanos, tú tienes que estar comprometido a dar el mayor sacrificio. Ahora, yo te pregunto una Y cosa. esto no ha pasado, yo te lo digo con toda sinceridad. Ni ellos, ni los sandinistas dicen, eso no ha pasado con nosotros. Nadie está dispuesto a tumbarnos con las armas. Entonces, por eso ellos están ahí, porque falta realmente gente abnegada, sacrificada, gente dispuesta a arriesgar su vida para que las cosas cambien en Nicaragua. Y yo le voy a decir una cosa, yo he ido a Nicaragua. Nicaragua no está mal, a menos que tú seas oposición. ¿Me explico? Entonces, yo creo que todas estas cosas yo las digo porque en el fondo todas estas cosas ya se han repetido. Todas estas cosas, la historia, decía Rulfo Arias, se repite en espiral. Decía un filósofo alemán muy conocido que la historia se repite a veces como farsa y a veces como tragedia. Eso lo escribió un libro que se llamó El 18 Brumario. Entonces, nosotros tenemos que ver en la situación actual nuestra, que es totalmente diferente. Yo no sé si usted sabe que es totalmente diferente, porque Martinelli está en la embajada asilado cuando existe un gobierno que él ayudó a llevar el poder, cuando existe un presidente que ha declarado públicamente que es su amigo. Entonces las circunstancias políticas de Martinelli son muy especiales, porque no ha logrado ni justicia, ni libertad, ni Estado de Derecho, a pesar de que el gobierno actual es su gobierno. Entonces, esa es la situación que yo veo que ha cambiado y que definitivamente afecta a la situación de Martinelli. Alejandro, hay un resentimiento y se nota que hay un resentimiento con el gobierno de Molino. Es más, los TikTok que están saliendo en contra de Molino son, me imagino yo, que provienen de Martinelli, satisfecho con el trato que él esperaba iba a ser diferente. ¿Qué está pasando? Bueno, a Martinelli le echan la culpa de todos los TikTok, los memes, él, como me dice a mí, donde yo aparezco, ese es mi TikTok. Si yo no aparezco, no es mi TikTok. No, hay mucha insatisfacción porque en el gobierno mucha gente esperaba que iba a contribuir, colaborar con el gobierno, siendo miembro del partido Realizando Meta, iba a ser parte del gobierno y contribuir a los cambios que ha diseñado el presidente de la República para transformar a este país en algo mejor de lo que teníamos. Desafortunadamente no se ha podido hacer en las instituciones públicas. Hay mucha gente del gobierno pasado. En las instituciones públicas se está respetando la carrera administrativa. Además de eso no hay plata. Ya el Contralor acaba de decir que no va a haber nuevos nombramientos, que congelan los nuevos nombramientos, y hay una insatisfacción porque la gente contribuyó al triunfo de Molino y esperaba contribuir con el gobierno de Molino, y eso no está pasando. Esa insatisfacción obviamente va acompañada de otra insatisfacción, que es que la situación de Ricardo Martinelli no se ha aclarado. Y él sigue en la embajada de Nicaragua. Él sigue con toda esta persecución de la presidenta de la Corte, que lo único que hace es hacerle daño a Ricardo Martinelli. Así que yo pienso que hay insatisfacción, por supuesto que hay insatisfacción. Nadie quiere ver a su líder político enclaustrado en una embajada que puede ser una cárcel de oro, pero al final es una cárcel porque tiene limitada su libertad. Martinelli ya ha metido 3 carcelazos en Miami, en Renacer y ahora en la embajada de Nicaragua. Y nosotros creemos que ya es suficiente. Sobre todo, tiene un gobierno amigo, que nosotros sabemos lo que puede hacer un presidente en un sistema presidencialista. Pero digo, entonces no ha habido conversación de Martinelli con Dino, ni mucho menos para saber qué decisión van a tomar al final. No, si hay conversación, ellos hablan. Pero el sartén por el mango no lo tiene Martinelli.
Martinelli no tiene el sartén por el mango. Pero cuando tú eres amigo. O sea, la palabra amigo, por eso digo, la palabra amigo es una cosa muy profunda. Y fíjate, yo siento algo más todavía. Mira, ahora que hay esta controversia con Donald Trump, que no crea que Donald Trump dice estas cosas que dice que parecieran locura porque no tiene información. Él tiene mucha información de Panamá. Ellos tienen información de las coimas que se le dio a los miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá por parte de los chinos. Ella tiene información de un grupo de abogados muy poderosos, de mucha influencia en el actual gobierno, que hacían trabajos jurídicos para los chinos. Entonces, la preocupación de ellos sencillamente es que hay una penetración, pero no es una penetración como la califica el presidente Donald Trump, de que los chinos están manejando el canal. Es una penetración por el lado de coimas, de negocio, ni siquiera cultural, de relaciones, de gente que está en este gobierno, pero que técnicamente hablando para los norteamericanos son agentes del Partido Comunista Chino y de la República Popular China. Entonces, yo creo que en este momento una persona que pudiera ayudar mucho al presidente Mulino por sus relaciones pasadas con la administración norteamericana y hacerlos entender de que nosotros la mitad de lo que se dice o más de la mitad no es cierta con respecto al canal de Panamá, es Ricardo Martinelli. Yo creo que él puede ayudar mucho. Sin embargo, todavía yo no he visto ningún intento para hacer que él pueda hacer una ayuda. Así que veamos qué pasa, ¿no? Oye, pero si no lo ayudan es porque, o sea, si Mulino no se da esa oportunidad de darle la mano a Martinelli y ayudarlo, o sea, me parece también que Martinelli, tú sabes, es cuestión de orgullo también, me explico. O sea, yo tengo la capacidad en un momento dado de suavizar esta situación para que las cosas vayan con paños tibios, pero entonces Mulino no me ayuda a mí, a que yo en un momento dado pueda tener la solvencia para yo en un momento dado hablar tranquilamente o con Trump o con cualquiera persona del Senado que él conozca. O sea, hey, ayúdame que yo te ayudaré, ¿no? Pero hasta ahora no hay nada, hasta ahora no hay nada de parte de los Estados Unidos, profe. Vino Rubio, se fue, ya está, ya se fue al problema más importante ahorita que es allá en el Medio Oriente. Yo sí quería dar dos cuñitas ahí rapidito. El tema de los sandinistas, curiosa o irónicamente, el que ayudó militarmente a los sandinistas fue Omar Torrijos Herrera, uno, y bueno, coincidencias de la vida, ¿no? El tema de, por ejemplo, de Martinelli, que él hace una publicación donde está invitando a la gente a ver una serie de Netflix de Trump. Y curioso, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, esas curiosidades quería que quedaran ahí en el tapete, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Martinelli y Trump se conocen. Yo no diría que son amigos, pero se conocen. Recuerda que aquí Trump trajo el concurso Miss Universo. Aquí Trump trajo la inversión de el Trump Hotel. ¿Me explico? Entonces se conocen. Obviamente, Trump tiene una similaridad con Martinelli en la forma en que ellos manejan su política. Pero eso no significa que Martinelli esté de acuerdo con todo lo que dice Trump. Pero si hay simpatía entre los dos, si hay simpatía, porque se conocen. Sin embargo, este es un problema de Estado. Los gringos van a defender sus intereses si se sienten amenazados. Mira, nosotros estamos en el patio trasero del imperio. Y eso tiene muchas implicaciones, sobre todo si tú tienes firmado con ese imperio una serie de convenios de colaboración donde es obvio que los rivales
imperio norteamericano. ¿Ok? Entonces, yo siento que nosotros tenemos que tener claridad frente a las cosas que están pasando. Tenemos que entender la geopolítica del mundo. Ahora mismo hay una guerra que se ha centrado en la guerra comercial, en la imposición de tarifas mutuas, pero que definitivamente los que están gobernando hoy los Estados Unidos tienen una ideología, y la ideología de ellos es que ellos están en guerra con China. ¿Ok? Y mira que es tan curioso eso, que a veces yo me pongo a estudiar la situación de China en los Estados Unidos y yo quedo sorprendido. Los Estados Unidos le ha vendido a China 900 billones de dólares en letras del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cómo tú puedes agarrar ese trompo en un dedo? O sea, los Estados Unidos le deben a China 900 billones de dólares. En los Estados Unidos hay 345,000 hectáreas de terreno fértil en áreas productivas que son propiedad de empresas chinas. Entonces, este es un problema de poder en donde definitivamente que nosotros estamos en el área de influencia de los norteamericanos, nosotros tenemos que, entre comillas, conductarnos por el temor que ellos tienen de que los chinos puedan utilizar el canal en temas de defensa. Yo pienso que todo eso se va a aclarar. Y nosotros tenemos una medida que ya nosotros hicimos el cálculo. Y la medida es la siguiente, y de eso depende nuestra opinión y nuestra posición frente al presidente José Raúl Mulino. La pregunta es si José Raúl Mulino va a ser agradecido con Ricardo Martinelli o no va a ser agradecido. De eso va a depender la suerte de Ricardo Martinelli. Y fíjate que todos nosotros llegamos a la conclusión que el presidente va a ser agradecido con Ricardo Martinelli. Va a ser agradecido, a pesar de todo, a pesar de los memes, a pesar de las cosas que dicen los copartidarios nuestros, a pesar de todo, nosotros tenemos indicios muy claros que él no ha dejado de querer ayudar a Ricardo Martinelli. Por eso nosotros creemos que va a haber una solución favorable a Ricardo Martinelli. ¿Me explico? Si no, nos enfrascamos en una confrontación y no lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que José Raúl Mulino va a ayudar a Ricardo Martinelli y en eso estamos apostando toda nuestra bolsa. Entonces, yo lo que creo es que todas estas cosas se van a aclarar después. Todas estas cosas en su momento serán cosas del pasado. Y nosotros seguimos trabajando en el frente jurídico, seguimos trabajando en el frente político, seguimos trabajando. El vocero del presidente, Luis Eduardo Camacho, sigue mandando mensajes en los medios y en la asamblea, en el periodo de incidencia. Nosotros, por el lado nuestro, que estamos encargados del partido, seguimos en contacto con nuestra gente, seguimos hablando, tratamos de explicarles, discutimos con ellos y hasta ahora no ha habido ninguna brecha en ningún miembro del partido realizando metas que yo diría, quitó los guantes. Todos tenemos los guantes puestos y vamos a ir hasta la última consecuencia, pero tenemos la convicción de que el presidente de la República va a ayudar a Ricardo Martinelli. Oye, solamente yo sé que ya se está acabando el tiempo, pero solamente para parafrasear esto, Melito, sí, es cierto que Omar Torrijos fue uno de los que ayudó mucho a que el Frente Sandinista tomara el poder. Pero recuerda que detrás de Omar Torrijos estaba la CIA, que era la que le correspondía y quería, de una forma u otra, tumbar a este personaje. ¿Y quién tenía que ser el frente? Omar Torrijos. Y eso fue lo que pasó. Ese fue el frente. Pero quien estuvo detrás del golpe fue la CIA de los Estados Unidos. Pero también dice que después que quitó el mapa de Nicaragua,
que tenía la oficina de él y puso el del Salvador, por eso fue que lo mataron. Bueno, esperemos, Alejandro, que de verdad la palabra amistad se haga realmente y se haga presente. Y el señor presidente pues agarre un teléfono y en cuestión de 5 minutos hable con el canciller y en 2 horas tengamos al señor Ricardo Martinelli en un hospital privado atendiendo una cirugía que puede ser en un futuro bastante crítica para él y su salud, ¿no? Y que no quede en las manos de Mulino si pasa algo terrible, así coño, yo pude haber hecho esta vaina hace 2 días. ¿Me explico? Sí, estoy de acuerdo. Quedó mudo, Alfonso. No, yo pensé que Mérito quería participar. Sí, no, bueno, con el tema muy puntual, ¿algún antecedente en ese sentido de que una persona asilada que no se le ha dado el salvoconducto, le hayan dado un salvoconducto para una intervención o una situación de este tipo? ¿Algún antecedente que no lo estoy tratando de recordar y no recuerdo? En 2 lugares, 2 lugares. Uno es Perú. No recuerdo los nombres, pero sí lo vimos. De hecho, el concepto de salvoconducto humanitario lo sacamos de esos 2 ejemplos, porque así fue que se le denominó. Perú es uno, el más importante del Perú por el rango del político. Eso no fue con Fujimori. Eso no fue con Fujimori, que él estaba muy mal y tuvo que ir a una clínica. Creo que fue con Eso fue Fujimori. con Fujimori, correcto. Es que si hay un precedente, no veo el problema. Eso debieron darlo de una vez. Por eso estaba tratando de recordar, porque si es por razones humanitarias, deben darlo. Eso debe ser expedito por las convenciones internacionales de derechos humanos y de todo este tratamiento médico y todo lo demás. No sé, me parece. No soy muy experto en derecho internacional, pero por ahí debe estar la cosa. Sí, los movimientos que está haciendo el amigo Phil, me parece que en nada benefician las relaciones con Molino. Bueno, ahí hay que entonces sacar la canción esa de que yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Así que vamos a ver qué tan fiel es el amigo y que haga esa llamada, hombre, señor presidente. La palabra humanitario, hágalo. Hágalo por esa persona que lo puso ahí en esa silla. No le cuesta nada. Nada le cuesta. ¿Tú piensas que los movimientos que está haciendo Camacho ayudan a limar alguna aspereza o a un acercamiento con el presidente, o es una manifestación que bien dilata? Bueno, yo te puedo decir que el presidente Mulino y Ricardo Martinelli se hablan. Ellos se hablan. Yo no creo que se necesita un interlocutor en el medio. No, pero yo la tipo de manifestación que convoca a Camacho, pienso yo que por un lado dices tú que se hablen, pero por otro lado Camacho atiza el fogón. No, acuérdate que esta marcha organizada por Camacho siempre ha estado. Nosotros, cuando queremos resaltar un punto de vista, hacemos marcha. Marcha que Yo pienso que Martinelli sigue confiando mucho en Camacho como vocero y él tiene mucha capacidad comunicacional. Las cosas que yo veo de Camacho en la asamblea, las entrevistas que dan en los diferentes medios, yo creo que apuntan, desde la perspectiva de Camacho, apuntan a lo que nosotros como miembros del partido Realizando Meta queremos. en lo que se apunta es que el programa se acabó. Hace rato, hombre. ¿Cómo? El programa se acabó. Sí, está bien.
Nos despedimos entonces en compañía de Ricardo Alcedo Castillero, del licenciado Mélito González, de nuestro invitado Alejandro Pérez y este servidor Alfonso Castillero Ortiz. Nos veremos mañana si la voluntad de Dios así lo quiere. Listo, señores, cambio y fuera. Hemos presentado Trocha Abierta